vamos a una porción de la Biblia muy conocida, que me parece muy apropiada, que se encuentra en Romanos capítulo 11, verso 13. Romanos capítulo 11, verso 13. Y dice así la palabra del Señor: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, y esta es la porción que quiero resaltar, honro mi ministerio. Otra vez, honro mi ministerio. Amén. A su palabra. No hace falta decir nada al respecto de la situación tan complicada que hemos y estamos y seguimos y seguiremos estando padeciendo todos por causa de la COVID-19, por este coronavirus, ya que es algo que todos en mayor o menor medida estamos padeciendo de alguna o de otra manera. Y no hace falta decir nada al respecto porque todos somos conocedores de ello. Pero sí decirles muy brevemente lo que a nivel personal a mí me ha ocurrido durante este año 2020 que hemos dejado atrás, que sinceramente no ha tenido que ver directamente con la pandemia y con el coronavirus y con nada de esto. Es interesante. Pero sí que es verdad que me gustaría transmitir esto a la congregación. Y quiero resaltar que todo lo que me ha ocurrido no ha sido de gran importancia. O sea, no ha sido cosas relevantes, graves, cosas preocupantes que no se veía la luz al final del túnel, o que no tuvieran solución. No ha sido tanto lo que me ha pasado, sino más bien lo que ha generado lo que me ha pasado. O sea, la causa que me ha llevado a la situación la cual he estado durante todo este tiempo. ¿Entienden esto? Para resumirlo rápidamente, he tenido y he estado prácticamente fuera de juego, más o menos, casi medio año. Casi medio año. 5 meses, seguro. Durante todo el año 2020, 5 meses fuera de combate por causa de diversas enfermedades. Comencé finales de diciembre del 2019 y principios de enero, que creo que he sido la primera persona en España en tener el COVID-19 sin darme cuenta. Porque yo nunca en mi vida me he puesto malo más de un día. Y nunca en mi vida he tenido fiebre. Y cogí una clase de resfriado o de gripe que me dejó en cama no sé cuántos días, con fiebre, sin poder mover el cuerpo, debilitado, sin ganas de comer, perdí. Una cosa increíble. Que cuando pasó todo esto decíamos, se ve que cogí el coronavirus y no me di cuenta. Algo increíble. Así comencé el año 2020. Cuando salí de esa gripe que me dejó fuera de combate, al poco tiempo, después de años que no me venía nada de eso, me vino la piedra en el riñón. Una piedra en el riñón de 8 milímetros, y no solo de 8 milímetros, sino estaba en un lugar en el cual era imposible que eso saliera por sí solo. Ni con tratamientos, ni con nada, ni con litotricias, ni de ninguna de las maneras. Tuvieron que al final, después de un montón de tiempo destrozado en casa de dolor, intervenirme. Lo que me hicieron me sentó fatal, me dio unas reacciones, en fin, me dejó inconvaleciente no sé cuántos meses también. Salgo de ahí y antes de terminar el año me tiro un mes rabiando de dolor de la espalda que no se me quitaba con nada, ni con inyecciones, ni con tratamientos. Me hacen una resonancia y dice el médico que tengo la hernia del año, que no había visto una hernia así en su vida. Y sin darme cuenta termino el año 2020 teniendo que operarme de una hernia discal y hasta el día de hoy. Ninguna de las cosas han sido graves, ninguna de las cosas han sido alarmantes, ninguna de las cosas ha sido para echarse las manos a la cabeza y decir, madre mía, pero me ha dejado fuera de combate durante casi medio año.
lo que me impidió desarrollar mi labor como padre de familia en mi casa y mi labor como pastor en la congregación. Para los que creen que la vida está al margen de la voluntad divina, para los que creen que todo lo que nos acontece está al margen de la voluntad divina, o sea que hay vidas paralelas, la vida de Dios y la vida secular, todas estas cosas carecen de importancia, ya que son cosas que acontecen, son causas y efectos, casualidades, situaciones, cosas que nada tienen que ver con Dios. Pero para aquellos que entendemos que Dios es soberano y todo, absolutamente todo, está ligado con su soberanía y su trato, amén. Para aquellos que sabemos que Dios trata por medio de disciplina, por medio de su trato fuerte, por medio de su mano poderosa a sus hijos y los moldea conforme Él quiere por medio de estas situaciones. Para los que creemos que Dios está en control de todo y no hay absolutamente nada que esté al margen de su voluntad. Cuando una persona, un creyente que entiende esto según las Escrituras, se tira 6 meses sin poder ejercer la labor la cual Dios previamente le había encomendado, como mínimo se pregunta, ¿qué pasa, Señor? Se hace una pregunta. ¿Qué es lo que me quieres enseñar, Dios mío? ¿Qué es lo que me estás diciendo, Señor, con todo esto? ¿Cuál es el porqué? Con esto en absoluto estoy queriendo decir que debamos tener obligatoriamente respuesta a todo lo que nos acontece. Pero sí que se debe realizar y hacer dicha pregunta cuando pasamos por estas diversas dificultades y esperar a ver si Dios quiere contestarte y enseñarte algo. Si recuerdan bien, hemos enseñado en reiteradas ocasiones algo que llamamos la pedagogía de la aflicción, ¿se acuerdan? Hay incluso sermones subidos en el canal de la Iglesia en cuanto a esto. O sea, como Dios nos enseña como hijos a través de las dificultades. Podemos también recordar como al principio de la pandemia hablábamos y predicamos unos cuantos sermones hablando de que todo probablemente iba a cambiar en nuestras vidas y seguramente tendríamos que adaptarnos al menos por un tiempo a una manera diferente de vivir y tendríamos que tener cuidado, no vaya a ser que el Señor nos pase por el crisol de la prueba y no aprendemos absolutamente nada de lo que el Señor quiere enseñarnos. Hablábamos de que no podemos pasar por dificultades y que no aprendamos en medio de la dificultad la mano del Señor, no la veamos e ignoremos lo que el Señor quiera enseñarnos. Encima que pasamos por el crisol de la prueba, no aprendemos la lección aprendida. ¡Qué desperdicio de tiempo y de dificultad pasada! Me ha hecho mucho bien, mis hermanos, a lo largo de este año y periodo de ausencia pastoral, cómo la congregación ha tenido mi ausencia como un trato personal con ella misma. Amén. Y créanme que sé de buena tinta que os habéis preguntado y pensado todo esto. ¿Por qué, Señor, nos has quitado al pastor de en medio durante 6 meses? ¿Qué hemos hecho, Señor mío, para que nos hagas pasar por esto? Y esto, aunque parezca raro y seamos extraños a todos los demás, a mí no me parece raro, sino que me parece bien y saludable. Que el trato, que aunque era para mí, también lo notéis para vosotros y lo recibáis vosotros. Y como digo, me parece bien, ya que es un síntoma bueno de que esperéis y veáis el trato de Dios como viene por todos los flancos y os entendáis como responsables de todo lo que acontece a nivel congregacional. Obviamente no todo es por culpa de todos, obviamente, pero mejor es sentirse responsable de ver y mirar dónde se puede rectificar que creerse que nada va con uno. Amén. 1000 veces. Es mejor y decir, seré yo, Señor, igual también soy yo, Señor. Nuestro hermano Manolo lo dijo desde aquí, desde el púlpito. ¿Verdad? Ha sido mi culpa, dijo. El pastor está enfermo por mí. Gloria al Señor, porque creo que todos hemos sido tratados en medio de todo esto.
No obstante, aunque todos hemos aprendido, quería compartirles mi experiencia en todo este proceso muy rápidamente. Y les advierto que no esperen cosas novedosas, que no esperen algo que no conocen, pero creo que a la Iglesia les hará bien saber lo que ha aprendido. Y creo que será de enseñanza para todos nosotros. Me gustaría decirles que este trato, y eso me gustaría de verdad decírselo de esta manera, que este trato es similar a esos tratos que vemos en las Escrituras de hombres de Dios que fueron moldeados en pruebas que nada tenían que ver con sus pecados y nada tenían que ver con una corrección por causa de sus acciones. Y me gustaría que en esta tarde pudiera hablarle que estoy en esa situación. En estas personas, no sé, quizá como Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echadas al horno de fuego, pero no por desobedecer, sino por lo contrario, por la obediencia. Y me gustaría estar de ese lado. Hace poco, nuestro hermano Mark predicó un sermón muy profundo, complicado de entender, pero algo muy increíble, recordando a José y hablando de las bendiciones del abismo. No sé si lo han visto algunos. Y leía Génesis 49, 25 que dice: pero el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo. Y ojalá pudiera decir que el trato que yo he recibido ha venido por dichas vías, por mi obediencia, pero mis hermanos, no. Para nada. El trato personal de parte de Dios que he recibido ha sido una total y brutal corrección y disciplina por causa de mi pecado. Y aunque me gustaría decirles lo contrario, no puedo, porque el trato que he recibido de parte de mi padre ha sido un padre corrigiendo a su hijo cuando desobedece. Eso es lo que yo he recibido. ¿Y cuál ha sido mi pecado?, se preguntarán. Y mi pecado va ligado al texto que hemos leído, pero a la inversa. No honrar como toca el ministerio que Él me ha dado. No honrar el ministerio que Él me ha dado. Ya vamos para 6 años, si no me equivoco, rumbo a 6 años, desde que esta congregación hermosa, el Señor por su pura gracia nos permitió abrir. En todo este tiempo hemos aprendido un montón de cosas. Algunas cosas por la vía fácil, que es por medio de estudiar las Escrituras, buscar al Señor en oración, aprenderlas y con dificultad poniéndolas por práctica. Pero en otras ocasiones hemos aprendido a base del error, de nuestra cabezonería, de nuestra disciplina, recibida de parte del Señor, y de alguna de otra manera, por la vía fácil o por la vía difícil, hemos aprendido un montón de cosas y cada día estamos intentando mejorar y parecernos más a una iglesia como las Escrituras demandan y establecen. En todo este proceso como pastor he experimentado un sinfín de situaciones diferentes y he sido tratado de 1000 maneras diferentes de parte de Dios, y he tenido tiempos fáciles y otros tiempos no tan fáciles. Pero en estos últimos, aproximadamente, calculo yo, 2 años últimos, sin darme cuenta, la oración de mi boca, el continuo presentar al Señor mi situación debido a la saturación generada, debido a la carga del ministerio sobre mi persona, pasó de la súplica a la queja. Pasó de pedir ayuda al Señor por mi saturación y a mi entender por no recibirla, a presentarle excusas por tanto trabajo y labor. De la súplica a la queja. Y a mi modo de entender, al final, en vez de pedirle ayuda, presentarle excusas a mi Padre Celestial. Obviamente la situación que se le presentaba al Señor no era inventada. No nos inventábamos castillos, hacíamos castillos en el aire. Yo cuando hablaba con el Señor le decía la realidad y le presentaba la situación que me superaba de tantas y tantas
quehaceres y tantas responsabilidades que se me iban de las manos, que no sabía cómo atender, y tanta acumulación de tareas. Y le presentaba una realidad al Señor. Y ya saben mi opinión que tengo acerca del pastoreo. Creo que es la tarea más complicada y de más responsabilidad que existe. Y si no fuera por la impuesta necesidad que recibimos de parte del Señor, no estaríamos aquí, ustedes lo saben de sobra. Aún así, dicho ministerio, mis hermanos, se debe llevar con gozo. Dicho ministerio se debe llevar diligentemente. Ya tengas las ayudas más impresionantes, como si te encuentras absolutamente solo durante todo el servicio de tu ministerio hasta que mueras o el Señor venga en su gloria por su iglesia. Su ministerio siempre debe de ser honrado. Amén. Pues precisamente por eso, por no honrar el ministerio como toca, por confundir la súplica con la queja, por causa de mi saturación personal con la congregación, Dios me ha sacado por un tiempo del ministerio para darme una lección como nunca, una lección brutal, y así es como he recibido todo este tiempo de parte del Señor. Una disciplina de parte del Señor y me ha quitado del servicio. Me ha dejado medio año fuera y me ha dicho, ¿te quejas? Te saco. Sí, mis hermanos, esto es lo que ha pasado. ¿Cuánta verdad hay en esta frase? Que las cosas se empiezan a valorar cuando uno las pierde. Brutal. Y en mi casa, postrado en una cama, estaba deseando no tener aliento y estar agotado y estar saturado y no poder más de la extenuación, del cansancio. Lo daría todo, me decía el Señor, por regresar. Porque cuando lo perdí, el Señor me hizo ver esta verdad. He tomado este texto del apóstol para mostrarles con un solo verso lo que Dios me ha enseñado en todo este periodo apartado del ministerio. Y es esto, simple. Esto es lo que he aprendido, hijo mío, honra el lugar en el cual te he puesto. Amén. Primero de todo, ¿cuántos saben lo que verdaderamente significa honrar algo? ¿Cuántos saben lo que significa honrar algo? La definición de honrar es mostrar respeto y consideración hacia una persona o un lugar o una posición. La palabra que encontramos en griego, doxazo, viene a significar, rendir o estimar, alabar, dar gloria, glorificar. Pero miren este aspecto y esta definición de honrar. Enaltecer, atribuir una posición elevada. ¡Aleluya! Amén. Enaltecer, honrar es enaltecer, atribuirle a eso que honras una posición elevada. O sea que honrar algo es darle valor y gloria por medio de poner ese algo por encima del resto. Solo en esa situación es cuando verdaderamente damos honor y gloria y honramos ese algo. ¿Se han dado cuenta cuando honramos algo y queremos honrar algo o darle honor a algo, por ejemplo, dentro de nuestra casa, que lo ponemos bien elevado, bien iluminado y que se vea? Y lo pones en alto, los monumentos se ponen en alto, expuestos, porque se le da honor a ese sitio. Qué curioso es que nuestras doncellas, cuando se casan y entran en matrimonio, se las sube a hombros y se las pone por encima del resto, diciendo que esta novia estamos honrándola y su cabeza está por encima de todos los que la levantan. Porque queremos decir que honramos a esa novia.
Porque lo que se honra se eleva. Amén. Porque lo que se le da honra se pone por encima del resto. Porque si está al mismo lugar o, como a veces ocurre, por debajo, no le digamos que le damos honra. No estamos honrando ese ministerio, ese algo, esa situación. A esto añadiremos que honrar, en este caso el ministerio, va intrínsecamente ligado a honrar al que te lo otorgó. Amén. Por tanto, toda la dádiva como el dador tanto la dádiva como el dador tienen que ser honrados. Y no se puede desasociar la dádiva del dador, sino que el dador y la dádiva tienen que estar juntos en esa misma honra. Digo esto porque en ocasiones nos vemos honrando al ministerio sin honrar a Dios. Así de veces. El ministerio aquí arriba y Dios olvidado. Error. No se puede honrar el ministerio a Dios olvidarlo. Y a veces decimos que honramos a Dios deshonrando el ministerio. Por tanto, no honras a Dios por cuanto deshonras el lugar que Dios y la labor que Dios le encomendó. Solo es cuando honras a Dios, y esto va por este orden, como honramos a Dios, y como honramos a Dios, honramos el ministerio poniéndolo por encima de todo, y así es como la honra verdaderamente tiene significado, como hijos e hijas de Dios. Amén. Por eso, Pedro le manda por 3 veces, Jesús le manda a Pedro por 3 veces que pastoree sus ovejas. ¿Verdad? Pastorea mis ovejas, pastorea mis cabritos. ¿Qué dice? Pastorealas. ¿Pero bajo qué premisa? ¿Cuál es la pregunta que desemboca a pastorealas? ¿Qué pregunta le hace? Pedro, ¿me amas? Me amas porque si no me amas, no honrarás, no pastorearás a mis ovejas. ¿Me honras a mí? ¿Me amas a mí? Tú sabes que te amo, entonces honra el lugar donde te voy a poner. Porque si recuerdan bien, hace mucho tiempo que Jesús le dijo a Pedro que dejaría de pescar peces para pescar hombres. Amén. Por tanto, si quieres honrarme a mí, si dices que me amas, pastorea mis ovejas. Y en la diligencia del apóstol, en el servicio para con su pueblo, honraba no solo el ministerio, sino aquel que se lo encomendó. Amén. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! En la figura del apóstol Pablo creo que encontramos el ejemplo máximo de cómo un hombre honró el ministerio dado por Dios hasta el último aliento de su vida. Desde que fue aplastado y destrozado en el camino hacia Damasco, hasta que allá por el año 50 y tantos o 60 murió por causa del Evangelio. Honró el ministerio. La verdad que me siento muy identificado con el apóstol en cuanto al servicio, ya que veo en él cómo el servicio tiene sentido en el apóstol siempre por causa de Cristo y no por causa del servicio en sí. O sea, el servicio siempre en el apóstol era la consecuencia del amor que tenía Cristo. Y el amor que le tenía Cristo hacía y le enseñó a aprender poco a poco a amar, honrar y desvivirse por el ministerio. No necesariamente Pablo le ilusionaba su labor. De primeras, en absoluto. Aprendió a apreciarla con el tiempo y a servirla con diligencia con el tiempo. Recordemos el celo de Pablo por su pueblo y su prometedora carrera en el judaísmo. Su linaje hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo, celoso de la tradición de mis padres. ¿Qué me tenéis que decir a mí? En cierta ocasión dice, prefiero ser, ojalá fuera anatema, por salvar a alguno de los míos. Por otro lado leemos y sabemos que Pablo prefería morir y estar con Cristo. Y si continuaba era por el beneficio del pueblo que recibía su ministerio, no por su propio deseo. Él quería terminar y estar con su Señor.
Aún así, todo lo tenía por basura por aquel que le encomendó la tarea, no solo por la tarea, sino por también el que se la encomendó. Todos sus deseos, metas personales, todas sus aspiraciones, todas sus cargas, lo tenía por nada. No solo sus metas, sino todo lo que tenía que ver con él, por amor a Cristo, por honrar a Cristo y honrar el ministerio donde le puso. Por eso dice aquí, yo soy apóstol a los gentiles. O sea, soy apóstol para aquellos que perseguía, pero honro mi ministerio. Honro mi ministerio, porque Cristo fue el que me lo encomendó. Amén. Y eso mismo, mis hermanos, es honrar el ministerio y al que te lo encomendó. Aniquilar tus deseos, ignorar las dificultades y arrojarte por completo a lo que Él te manda. Elevando por encima de todo lo que Él te encomienda antes que tus propios deseos. Si no hacemos eso, no estamos honrando lo que el Señor nos ha dado. Amén. Pero no solo el apóstol Pablo, lo vemos por todas las Escrituras, mis hermanos. Lo vemos por todas las Escrituras, como Dios y la tarea encomendada estaban por encima de todo lo que yo soy, quiero y deseo. ¿Ustedes se creen que Moisés prefirió ser, por amor al arte, un vagabundo por el desierto, de ser un principal en Egipto? Se lo dijo, no me mandes a mí, yo no sé ni hablar. Pero le dio un palo y una orden. Y se tuvo que ir. Elías, mátame, Señor, yo no quiero vivir más. ¿Qué hago aquí? Nadie, mi deseo está ahí, pero... No. Come y bebe, que largo camino te resta, porque esto es así. Y Jeremías, me es escarnio. O sea, me produce un malestar insoportable el predicar tu palabra, porque cada vez que predico recibo represalias y consecuencias. Pero aún así no sé qué tengo dentro de mí. Aleluya. Que no me deja. Amén. ¿Saben por qué su labor no se detenía y se trabajaba diligentemente en concordancia con la voluntad divina? Porque tenían por encima de sus propias vidas a Dios y la tarea que les encomendó. Y cuando eso sucede, tu vida desaparece, se borra por completo. Y así con todo se repite el mismo patrón, mis hermanos. Terminamos. Hombres de Dios con dificultades y deseos personales, que se doblegaban a la voluntad del Señor. Y esta es la manera en la cual he entendido que debo actuar. Esta es la manera en la cual el Señor me ha leccionado durante todo este tiempo. Esta es la manera en la cual debemos comportarnos, que a pesar de las dificultades, que a pesar de mis deseos personales, de lo dificultoso del camino, honrar a Dios por medio de honrar lo que Él me encomendó, sirviendo con solicitud y con gozo, aún en mi extenuación. Mis hermanos, piensen esto. ¿Qué despropósito y sinsentido tiene la queja en nuestra boca delante de Dios? En todos los sentidos, obviamente, pero sobre todo cuando Dios decide tomarte para servirle. ¿Ustedes han parado a pensar alguna vez en esto? ¿Te tomo para servirme? ¿Te tomo para hacerte partícipe de lo que yo voy a hacer con el mundo? Y lo que tengo yo no es una fe ciega y una diligencia completa, sino una queja. Me saturas demasiado, Señor. Te estoy haciendo partícipe de esto y dices que te saturo. Ya sabemos, pero yo se lo recuerdo, que la queja, mis hermanos, y quejarse ante Dios es pecar de idolatría, ya que estamos diciendo que lo que Dios nos da y nos hace no es lo correcto. Porque cuando nos quejamos le estamos diciendo a Dios, que es omnipotente y lo hace todo soberanamente, que lo que Dios me ha dado y me ha puesto no está bien, por eso me quejo, dando otra cosa. Y le estamos diciendo que nuestro criterio es mayor que el criterio de Dios.
Por tanto, cometemos un pecado de idolatría. Es por eso mismo que no podemos quejarnos, y menos en lo que se refiere al esfuerzo y desgaste por el servicio al Señor, mis hermanos. Hacer las cosas con desgana, con queja en nuestros labios, le ofende a nuestro Señor. ¿Cuántos textos nos dice la Escritura que le ofende? Deuteronomio 28, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare el Señor contra ti. Porque no serviste al Señor con gozo en tu corazón, te voy a castigar. Un texto que le gusta mucho a mi hermano Manolo, al menos se lo he escuchado decir mucho, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor, siempre, otra vez os digo, regocijaos. Amén. ¿Cuándo? Siempre. Cuando uno sirve al Señor de esa manera, sin darse cuenta, mis hermanos, enferma. Y todo le sabe amargo. Cuando uno sirve al Señor quejándose, algo que antes era dulce a tu paladar, después te enfermas, te sabe amargo. ¿Cómo puede ser que algo tan dulce y precioso me sepa amargo? ¿No será que algo ha cambiado? Porque no es lo que seguimos ingiriendo, sino nosotros. Dicen los sabios de Israel que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se encontró con las aguas de Mara. Y las aguas estaban amargas, tenían sed y no podían vivir. Pero dicen con una interpretación más profunda del texto, no es que las aguas estuvieran amargas, sino que ellos estaban amargos. Y claro, el que esté amargo, todo le sabe amargo. Cuando usted está enfermo, ¿qué siente? Cuando le dan una buena comida, está enfermo y no sabe a nada. Le duele todo, no le sabe amargo, porque su enfermedad hace que el producto maravilloso que tenga delante no tenga sabor. Por tanto, la amargura que traemos con nosotros amarga lo que ingerimos. Y no porque lo que ingerimos sea amargo, sino porque nosotros somos los amargos. Por tanto, cuando servimos al Señor amargos, lo que nos tendría que saber a gloria nos sabe amargo, no porque lo de Dios lo sea, sino porque nosotros estamos amargos, quejosos por el servicio y la labor del Señor. Es una locura, mis hermanos. Y esto, mis hermanos, no solo va para conmigo, sino para con todos ustedes. Amén. Los que están aquí, los que están en casa. Amén, amén. Porque aquí no se trata de que el único que sirve es el pastor. ¿Dónde está escrito eso? Todos y cada uno de nosotros tenemos una labor que hacer, como hijos y siervos de nuestro Señor. Amén. Por tanto, de la misma manera, al mismo nivel de honra, obviamente en áreas diferentes, pero al mismo nivel de honrar lo que Dios me da a mí, usted también lo tiene que hacer. Y servir al Señor sin queja por nuestra situación. Que nuestras oraciones sean alabanzas y no quejas. Que no pongamos excusas porque nos vemos imposibilitados por otras circunstancias adversas, colaterales. Sirvamos al Señor con alegría. Amén. Créanme que en el flagor de la batalla es donde, hermanos míos, vivimos con un espíritu saludable. ¿Verdad? El descanso no tiene sentido sin el cansancio. No tiene sentido. Yo estaba en mi casa y digo, Señor, no puedo más de descansar. Porque cuando... No, es que pierde aliciente. ¿Cuándo tiene valor la cama? Y la silla, y el alimento, y tu casa, y tu ducha. ¿Cuándo tiene valor? Cuando estás hambriento, cansado, sucio, sediento, agotado. Entonces esos momentos que el Señor los manda, porque el Señor te dice que descanses, tienen sentido.
Amén. Cuando te has agotado hasta el límite. Llegas a tu casa y esos ratos que te da el Señor, no de vacaciones de Él, sino que te deja unos momentos tomar aliento para darte la nueva orden. ¡Aleluya! Amén. Y así vamos, peleándonos, así vamos sirviendo, batallando, y cuando tenemos un momento, es como los militares, llegas un momento, el rancho, pegas un bocado, nada, te pegas una capa de agua ahí, coges algo de comida, recargas munición y le dices a tu coronel, ¿dónde tengo que marchar? Y lo increíble de los hijos e hijas de Dios, que es en la batalla donde estamos sanos. Que es en la pelea donde estamos saludables, físicamente agotados, psicológicamente destrozados, pero el espíritu fuerte y fortalecido. Amén. Cuando nos descuidamos y nos quejamos y queremos descansar y tomamos vacaciones, nuestro cuerpo está sano, nuestra mente despejada y nuestro espíritu muerto. ¿Verdad? Pero cuando estás de sol a sol sirviéndole, cuando estás de sol a sol trabajando en su viña, cuando tienes las espaldas destrozadas y la mente te va a estallar y llegas a tu casa arrastrándote, aunque estás roto físicamente, aunque la mente te va a mil, llegas a tu casa y descansas porque serviste al Señor y honraste su ministerio. Amén. ¿Cuántas veces han escuchado que cuando uno se retira de trabajar envejece de golpe? Porque es verdad, porque la actividad rejuvenece. Por eso, hermano y hermana, el Señor ha querido disciplinarme en esto. Para que mi persona entienda que lo que he hecho en estos últimos 2 años no estaba bien en mi corazón. Y para que pueda enseñar a su iglesia por medio de mi fracaso y su bendita mano corrigiéndome, que lo que me pasó a mí les puede pasar a ustedes. Y que si les ha pasado, el Señor poderoso y su mano disciplinadora caerá sobre ustedes, pero para salvarles. Amén. Evitemos que eso venga, pero si viene, recibe la mano correctora del Señor. Amén. Amén. Porque esto de servir al Señor no son vacaciones. Esto es una guerra. Verdad. Y cada día tenemos que dejarnos la piel en esta guerra. Y saliendo a la batalla estaremos sanos, honrando el ministerio y poniéndolo más elevado que nosotros, porque cuando honramos lo que Dios nos da, honramos al Dios que nos lo dio.